Origen y geografía. ¿Quiénes fueron los medos? Los medos fueron un antiguo pueblo indoeuropeo que habitó la región noroeste del actual Irán, en una zona llamada Media. Su civilización floreció entre los siglos 9 y 10 a.C. y jugaron un papel clave en la caída del imperio asirio. ¿Quiénes fueron los persas? Los persas eran otro pueblo indoeuropeo que habitó el sur de Irán, en la región llamada Persis. Aunque inicialmente eran vasallos de los medos, eventualmente fundaron el gran imperio aqueménida. ¿Qué relación geográfica existía entre medos y persas? Ambos grupos ocupaban territorios contiguos en el actual Irán, los medos al norte y noroeste, y los persas al sur. Esta cercanía facilitó su interacción política, cultural y militar. ¿Cómo era el territorio de Media? Media era una región montañosa, rica en recursos naturales y estratégicamente ubicada entre Mesopotamia y la meseta iraní. Su posición fue clave para su poder militar. ¿Qué importancia tuvo Persis para los persas? Persis, con su centro en Pasargada y luego en Persépolis, fue el corazón político y religioso de los persas. Desde allí surgió Ciro II el Grande. ¿Cómo se organizaban políticamente los medos antes del imperio? Eran una confederación de tribus gobernadas por caudillos locales. Más tarde se consolidaron en una monarquía centralizada bajo el rey Deyoses. ¿Qué tribus formaban parte de los medos? Las principales eran los busas, los parétasenos, los estrujatas, los budios y los magos. Cada una aportaba guerreros y líderes al gobierno central. ¿Qué lengua hablaban los medos? El medo, una lengua indoirania. No se ha conservado mucho de ella, pero influenció el antiguo persa y compartía raíces con el avéstico y el sánscrito. ¿Y los persas? Hablaban persa antiguo, otra lengua indoirania. Fue empleada en inscripciones reales, como la de Behistún, y es antecesora del persa moderno. ¿Qué religión practicaban? Ambos practicaban religiones politeístas indoiráneas, aunque hacia el siglo VI a.C., el zoroastrismo, una forma de monoteísmo dualista, comenzó a influir, sobre todo entre los persas. Historia y reyes importantes. ¿Quién fue Deyoses? Fundador del reino de Media según Heródoto. Unificó las tribus medas y construyó la ciudad de Ecbatana como capital. ¿Qué hizo Fraortes? Hijo de Deyoses, expandió el poder medo combatiendo a los persas y asirios. Murió en combate contra los asirios. ¿Qué papel jugó Ciaxares? Rey medo que reformó el ejército e introdujo divisiones por armas. Aliado con los babilonios, destruyó Nínive en 612 a.C. y acabó con el imperio asirio. ¿Quién fue Astiages? Último rey medo. Fue derrotado por su nieto Ciro II, quien lo derrocó y anexó Media al imperio persa. ¿Quién fue Ciro II el Grande? Fundador del imperio persa. Derrotó a los medos, lidios y babilonios, creando un vasto imperio basado en la tolerancia cultural y la eficiencia administrativa. ¿Qué hizo Cambises II? Hijo de Ciro. Conquistó Egipto y extendió el imperio hasta Nubia y Cirenaica. ¿Quién fue Darío I? Consolidó y reorganizó el imperio persa. Promovió la construcción de canales, caminos reales y la inscripción de Behistún. Reformó el sistema tributario. ¿Qué logró Jerjes I? Hijo de Darío. Intentó conquistar Grecia, venció en las Termópilas pero fue derrotado en Salamina. Su fracaso marcó el declive de la expansión persa. ¿Cómo terminó el imperio aqueménida? Fue conquistado por Alejandro Magno en el siglo IV a.C., tras las batallas de Isos, Gaugamela y la toma de Persépolis. ¿Qué importancia tuvo la batalla de Gaugamela? Fue la decisiva derrota del rey persa Darío III a manos de Alejandro Magno en 331 a.C., lo que permitió la caída del imperio persa. ¿Cuál fue la capital de los medos? Ecbatana, actual Hamadán, una ciudad fortificada, rica y centro político clave en el siglo VII a.C. ¿Cuáles fueron las principales capitales persas? Pasargada, fundada por Ciro, Persépolis de Darío y Jerjes y Susa, capital administrativa. ¿Qué importancia tuvo Babilonia en el imperio persa? Fue conquistada por Ciro en 539 a.C. sin resistencia. Se convirtió en un centro clave del imperio, tanto administrativamente como simbólicamente.
¿Quiénes fueron los sátrapas? Gobernadores de las satrapías provincias del Imperio Persa. Tenían poder militar, fiscal y judicial, aunque eran controlados por inspectores imperiales. ¿Qué eran las satrapías? Divisiones administrativas del Imperio Persa. Había entre 20 y 30. Cada una pagaba tributo y era supervisada por un sátrapa. Cultura, religión y sociedad. ¿Cómo era la religión de los medos? Politeísta, con una clase sacerdotal los magos. Adoraban a Ahura Mazda, Mitra y otras deidades indoiráneas. Luego adoptaron elementos del zoroastrismo. ¿Qué es el zoroastrismo? Religión monoteísta fundada por Zaratustra Zoroastro, centrada en la lucha entre el bien Ahura Mazda y el mal Ahriman. Fue adoptada como religión oficial por los persas. ¿Qué importancia tuvo Zoroastro? Profeta iranio del siglo VI a.C., reformador religioso. Su pensamiento influyó en el judaísmo, cristianismo e islam. ¿Quiénes eran los magos? Sacerdotes medos especializados en rituales y astrología. Más tarde, el término se asoció con sabiduría y magia. ¿Qué papel tenía la mujer en la sociedad persa? Aunque en general estaban subordinadas al varón, las mujeres nobles podían poseer tierras y riqueza, y algunas fueron influyentes en la corte. ¿Cómo vestían los medos y persas? Ropas largas, túnicas plisadas, capas y sombreros cónicos. Los persas eran conocidos por su elegancia y ornamento. ¿Cómo era la arquitectura persa? Majestuosa y simétrica, con columnas monumentales, relieves y jardines. Persépolis es el mejor ejemplo. ¿Qué importancia tuvo el camino real persa? Una red de caminos que conectaba Sardes Lidia con Susa Persia. Permitía comunicación rápida, comercio y control imperial. ¿Usaban escritura? Sí. Los persas usaban cuneiforme persa antiguo, especialmente en inscripciones reales. También empleaban arameo como lengua administrativa. ¿Qué era la inscripción de Behistún? Inscripción trilingüe persa antiguo, elamita y acadio hecha por Darío I. Fue clave para descifrar la escritura cuneiforme. ¿Qué importancia tenían los jardines en Persia? Eran símbolo de orden y belleza. El paraíso del persa Pairidasa era un jardín amurallado que inspiró el concepto cristiano del Edén. ¿Qué monedas usaban? El darico oro y el ciclo plata. Introducidos por Darío I para unificar la economía imperial. ¿Cómo era la educación entre los persas? Se valoraba el entrenamiento físico, la arquería, la equitación y la verdad. Heródoto decía que los jóvenes aprendían a montar, tirar con arco y decir la verdad. ¿Cuál fue la actitud de los persas hacia las culturas conquistadas? Tolerantes. Permitieron la continuidad de religiones, costumbres y lenguas, lo que fortaleció la estabilidad del imperio. ¿Cómo influenciaron culturalmente a otras civilizaciones? Su arte, administración, arquitectura y religión influyeron en el mundo helenístico, romano y posteriormente en el Islam. Legado e impacto histórico. ¿Cuál fue el mayor legado de Ciro el Grande? Estableció un modelo de gobierno basado en la justicia y la tolerancia. Fue admirado incluso por los judíos, quienes lo vieron como libertador. ¿Por qué es importante el Cilindro de Ciro? Considerado el primer documento de derechos humanos, declara la liberación de los pueblos conquistados y el respeto por sus culturas. ¿Qué influencia tuvieron los persas en el judaísmo? Ciro permitió el regreso de los judíos exiliados a Jerusalén. El pensamiento dualista zoroastriano también influyó en conceptos como el cielo y el infierno. ¿Por qué se considera a los persas grandes administradores? Organizaron eficientemente un vasto imperio multilingüe y multiétnico, con impuestos estandarizados, mensajería rápida y control centralizado. ¿Cómo influyeron en Grecia? Aunque enemigos militares, Grecia adoptó influencias artísticas y culturales persas, especialmente en Asia Menor. Las guerras médicas marcaron el inicio del clasicismo griego. ¿Qué importancia tuvo Persépolis? Fue centro ceremonial del imperio aqueménida. Sus relieves muestran la diversidad de pueblos del imperio. Alejandro la incendió como símbolo de su conquista. ¿Qué aportaron los medos al imperio persa? Organización política, estructura militar, tradiciones religiosas como los magos y experiencia en gobierno.
¿Cómo ha perdurado el legado persa? A través del idioma persa moderno, el zoroastrismo, su arquitectura, sus conceptos de gobernanza y su influencia en civilizaciones posteriores. ¿Qué importancia tiene la historia de los medos y persas en la actualidad? Permite comprender los orígenes de la administración imperial, la diplomacia, los derechos humanos y las relaciones interculturales en la antigüedad. ¿Cómo nos recuerda la historiografía moderna? Como fundadores del primer imperio verdaderamente global de la historia, caracterizado por su sofisticación administrativa, respeto cultural y grandeza arquitectónica.